Bueno. Y terminamos. Bueno, entonces estábamos hablando acá justamente de una barra, ¿sí? De metal. Vamos a incorporar algún dibujito, ¿sí? Que la divido a la mitad, ¿sí? Entonces teníamos que pensar justamente qué pasaba con las características de esta barra de metal, ¿sí? Habíamos empezado, quedaba cortada a la mitad, ¿sí? Y pensaba, al principio, preguntaba volumen. Obviamente, si parto la barra a la mitad, cada mitad va a tener la mitad del volumen, ¿sí? Sí. Sí. También va a tener la mitad de peso, habíamos dicho, porque obviamente va a pasar la mitad. ¿Y qué va a pasar con la densidad entonces? Porque dijimos que tenía la mitad de... Perdón, a ver, sí, con la densidad, ¿qué va a pasar? Tiene la mitad del peso, tiene la mitad del volumen, ¿qué va a pasar con la densidad? ¿Qué les parece? ¿Va a ser la mitad o va a ser la misma? ¿La mitad? No, La mitad. No, la densidad la densidad no, va a ser la misma. es igual. Claro, porque el hierro sigue siendo hierro. Recuerden que la densidad tiene que ver con la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Y si, por ejemplo, tenía, yo qué sé, 7,8 kilogramos por metro cúbico, va a seguir teniendo 7,8 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? De hecho, las dos van a bajar igual. Claro. No es lo mismo que si fuera Es lo mismo que hablábamos la vez pasada de la masa, como si vamos a la luna. La masa es igual, pero cambia el peso. No, Claro, no bueno, hay peso. sí, algo parecido, pero acá cortaste el cuerpo a la mitad. La única diferencia. Vos cortás el cuerpo a la mitad, se reduce a la mitad la masa, se reduce a la mitad del peso, se reduce a la mitad del volumen, pero el peso específico no, perdón. La densidad sigue siendo la misma. No cambia, no altera, porque la densidad justamente tiene que ver con la sustancia, ¿sí? Un metal tiene una densidad determinada, ¿sí? Vamos a la masa. La masa, ¿qué les parece que va a ser? ¿La mitad, el doble o igual? La mitad. La mitad. La masa sí se va a reducir a la mitad. Y la cantidad de materia que tiene una de las partes va a ser igual, la mitad del doble o igual. Perdón. ¿La mitad? La mitad también, ¿sí? La densidad y tanto la densidad como el peso específico van a seguir siendo iguales. ¿Por qué? Porque no dependen de la cantidad de materia. Yo puedo cortar el cuerpo en 1000 pedacitos, pero la densidad va a seguir siendo la misma, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? La densidad, recordemos, densidad no depende de la cantidad de materia. ¿De qué va a depender? Depende de la sustancia. ¿Sí? Una sustancia tiene una determinada densidad, ¿sí? No importa si es poquita la materia que tengo o mucha cantidad de esa materia, pero sí de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Tiene que quedar bien claro eso. Vamos a las 5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La presión atmosférica es mayor a medida que aumenta la altura. No, falso. Falso. La presión de un líquido es mayor a medida que aumenta la profundidad. Verdadero. Verdadero. La presión de un líquido no depende de la densidad del líquido. Falso, porque en verdad cuando más denso es el líquido, ¿no? Más presión ejerce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Imagínense, no sé, yo me hago esas ideas raras porque si yo estoy en una pileta de agua, metida en el fondo de una pileta de agua, voy a recibir cierta presión. Pero si en vez de agua tiene crema de leche, la presión que tengo, que ejerce sobre mí, va a ser mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, sí. Sí. Remarla en dulce de leche, ¿no? Ay, qué denso el dulce de leche que para remarla se complica. Y si es repostero, ni te cuento. Bien. La experiencia de Torricelli permite medir la presión en un líquido. ¿Es verdadero o falso? Sí, sí, verdadero. ¿No? ¿Cómo? Que no, que permite medir la presión en un gas, porque permite medir la presión atmosférica y justamente en el aire, ¿sí? Claro, sí, sí. En un líquido, pero en verdad en un gas. Bien, la experiencia de Torricelli se usa mercurio porque la densidad es alta. Sí, verdadero era. Verdadero, muy bien. Recuerden que se puede hacer con agua, pero necesito 10 metros. Un cuerpo flota cuando la densidad es mayor que la densidad del líquido. Verdadero. ¿No tenía que ser menor? A ver, eso, es falso, tiene que ser menor. Cuando su densidad es menor que la densidad del líquido, eso es falso, lo que está puesto acá, ¿no? Que es mayor. Acá dice, el cuerpo flota cuando su densidad es mayor que la densidad del líquido, eso es falso. Vamos a ver. Mientras un cuerpo esté flotando, el empuje sobre él será mayor que su peso. Esta es tramposa. Mientras un cuerpo está flotando, el empuje. No, sí, verdadero. En verdad, Es no. verdadero, creo. El cuerpo ya está flotando, el empuje y el peso ya son iguales. ¿Saben cuándo el empuje es mayor? ¿Vieron si yo pongo, por ejemplo, agarro una pelotita de telgopor y la pongo abajo del agua? Cuando la suelto, veo que la pelotita va a subir. Ahí sí, el empuje es mayor que su peso, porque sube. Pero cuando ya está arriba flotando, claro. el empuje y el peso Ah, quedan igual. es falso. O sea, Serían es falso. iguales, sería. Medio capciosa, ¿no? Al ser sumergido en un líquido, el empuje que recibe un cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. Ojo, acá dice que al ser sumergido en un líquido, el empuje que recibe un cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. Dice que el empuje Verdadero. puede ser un volumen, puede ser lo mismo que un volumen. No, no, falso. No, es falso. Ojo con eso porque esa es media capciosa. Claro. Acá, vamos a esta. Al ser sumergido en un líquido, el empuje que recibe el cuerpo es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Una palabra más, ¿no? Peso. Puede ser que verdadero. tanto el empuje como el peso son una fuerza, ¿no? Por lo tanto, ese es correcto. Sí. Vamos al J, dice, el corcho que se mantiene sumergido totalmente dentro del agua es liberado. En ese momento, el empuje que recibe es mayor a su propio peso, ¿verdadero? Claro, verdadero. Verdadero. Muy bien, chicas, excelente, ya están aprobadas. Bien. Un trozo de hierro que se mantiene sumergido totalmente dentro del agua es liberado. En ese momento, el empuje que recibe es mayor que su propio peso. Lo mismo que Verdadero. pero, No, pero ¿cómo es hierro. Eso, sí, No- contá. Escucho cortado, ¿eh? Estoy analizando yo todavía. Hay alguien que... a mí es falso, porque ya está. Es falso, sí. ¿Por qué? Pero ya está sumergido. No, más que nada porque cuando ¿La densidad? cuando el empuje... No tiene empuje, sería. Sí, tiene empuje, ¿eh? Sí, tiene empuje, pero es igual porque está quieto. Si el empuje es mayor, el objeto va a subir. Justamente, en este caso, el objeto no sube, sino que el objeto... Está flotando. No, está quieto abajo. Es liberado. Queda claro, sí, bueno, pero si es un pedazo de metal va a quedar en el fondo, ¿no? O sea, vos lo liberás y ya queda en el fondo. ¿Por qué? Porque justamente ahí tiene dos fuerzas que están actuando que son iguales, por eso está quieto. Para que algo esté quieto, tiene que estas dos fuerzas ser iguales. En este caso, el empuje y el peso son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque sí.
Entonces, dice, ¿es mayor? No, falso. Siempre que el cuerpo esté quieto, recuerden que esas dos fuerzas son iguales. Si el objeto está subiendo, ahí gana el empuje es más grande. Y si el objeto al revés, si pongo por ejemplo un pedazo de hierro justo en la parte superior del agua, ¿qué va a hacer? Va a bajar. ¿Por qué? Porque el peso le gana al empuje, ¿sí? El empuje es menor que el peso en ese caso, ¿sí? Siempre recuerden esas situaciones y no va a ser difícil. Bien, indiquen si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. La densidad de una sustancia es un valor constante, independiente del planeta donde uno se encuentra. ¿Es verdadero o es falso? La densidad de una sustancia. Verdadero. Esa es verdadera, porque habíamos visto que la densidad depende de la masa y la masa justamente no depende del lugar que ocupe. La densidad en el espacio exterior es igual a 0. Me parece que no. No, el peso es igual a 0. Entonces el peso Claro. específico sí, pero la densidad es la misma en cualquier lugar, ¿sí? Porque depende de la masa y no del peso del objeto. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. En un recipiente que contiene agua, como el de la figura, se dejan caer 3 objetos identificados como 1, 2 y 3, ¿sí? Acá tenemos que completar. Vamos a sacar. Dice, complete con mayor, menor o igual. A. El peso específico de 1 es, ¿y qué es? Mayor, menor o igual que el de la... Igual. No, el peso específico. Menor. Es Sí. menor porque flota, ¿sí? Si no, no podría flotar. O sea que es menor. Bien. B, el peso específico de 2 es al de 3. 2 y 3. 2 tiene mayor o menor peso específico que 3. ¿Cómo? El 2, Es cuerpo de mayor. tiene mayor peso específico que 3. ¿Es más denso? ¿Tiene No. mayor? No, todo lo contrario. Menor. Es menor. Si no, no flotaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que Claro, sí. en un examen se le puede comparar, por ejemplo, el peso específico entre los objetos o el objeto con el agua, ¿sí? Con el líquido. Y hay, por ejemplo, en algunos exámenes que toman 2 líquidos diferentes con dos objetos. Entonces, obviamente, si pongo en 2 líquidos distintos el mismo objeto, va a quedar más hundido en el líquido que es de menor densidad que en el otro. Bueno, esto tiene la ventaja que, bueno, acá igualmente creo que no están las respuestas, pero pueden enviar las respuestas. Cualquier duda nos consultan a nosotros porque no están acá las respuestas correctas. Pero bueno, sí, las correctas sí. Eso sí, tienen la devolución de que está bien o está mal lo que hicieron, eso seguro. Pero no están las justificaciones, pero bueno, cualquier duda se pueden comunicar con nosotros, ya sea por el aula virtual si son virtuales y si no por nuestro mail. Bueno, acá terminó la clase. No sé si alguien quiere preguntar algo.